Muy bien, así como hay una pancreatitis aguda, hay una pancreatitis crónica. Cuando existe la pancreatitis crónica, la característica principal de esta es que el conducto de Wirsung se va a dilatar debido a la obstrucción crónica de este. Se va a dilatar a manera de rosario. Entonces, en esos casos, cuando la pancreatitis es crónica y tenemos un Wirsung que está dilatado, lo que se puede hacer es una cirugía de derivación, una pancreático o pancreato-yeyunostomía, o sea, se hace una incisión longitudinal al páncreas hasta llegar al conducto, ¿no?, que está dilatado. Y sobre esa superficie se hace la anastomosis. Se lleva un asa intestinal, normalmente de yeyuno, se secciona cerca al ángulo de Treis y se lleva el asa intestinal hacia el páncreas. ¿Okay? Se lleva el asa intestinal hacia el páncreas y se hace una anastomosis. ¿Para qué? Para la secreción pancreática, que ya no está pudiendo salir a través del conducto principal, bypassee ese conducto y llegue directamente al intestino por la anastomosis. Pues. Entonces, a esa cirugía se llama la operación de puesto. No les van a preguntar la técnica, ni cómo se realiza, ni cuánto mide el brazo del asa yeyunal, ni el asa ni el pie de asa, pero sí les pueden preguntar qué cosa es la operación de puesto y para qué se usa. Entonces, ustedes tienen que saber, la operación de puesto es la derivación pancreático-yeyunal o la pancreato-yeyunostomía y se usa en pancreatitis crónica. Ese dato es suficiente para que sepan, para que lo recuerden. Muy bien, vamos a responder la pregunta 29. Dice, enferma de 62 años con diabetes mellitus tipo 2, ingresa por dolor en el abdomen superior e hiperamilasemia, siendo diagnosticada de pancreatitis aguda. El estudio realizado no demuestra etiología de la misma, no se sabe el diagnóstico, ¿no? A las 3 semanas de evolución de la enfermedad, encontrándose asintomática, la ecografía abdominal evidencia una colección líquida, bien delimitada de unos 35 por 30 milímetros, con características inequívocas de pseudoquiste pancreático. ¿Qué conducta de las siguientes es la más adecuada? Intervención quirúrgica, drenaje percutáneo de la colección líquida, actitud expectante y seguir la evolución clínica en espera de la resolución espontánea, punción aspiración percutánea dirigida por ecografía para el análisis del líquido de la colección o drenaje endoscópico del pseudoquiste. ¿Qué cosa harían con él? En síntesis, ¿no? Resumiendo la pregunta, es una señora de 62 años que tuvo pancreatitis y ahora en un control se le encuentra un pseudoquiste, pero no tiene ningún síntoma. ¿Qué le dicen? ¿Qué le hacen? Eso, ¿no es cierto? Tienen que tener una actitud expectante y seguir la evolución clínica en espera de la resolución espontánea. Primero, porque el pseudoquiste es pequeño. Segundo, que está asintomática la paciente. Y tercero, porque casi un cuarto de los quistes, de los pseudoquistes pancreáticos, tienden a remitir solos, especialmente los pequeños, ¿no? Y los que son asintomáticos. Muy bien, la C es la respuesta acá. Muy bien, la pregunta 30 dice, el marcador con mayor especificidad para el seguimiento y pronóstico del cáncer pancreático es, ¿no?, el PSA. El PSA es el antígeno prostático específico, ¿no es cierto? El CA15-3, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcino embrionario o el CA19-9. ¿Cuál es? El CA19-9, ¿no es cierto? Ese es el marcador tumoral del cáncer pancreático, ¿no? El CA19-9. Este es un cuadrito que les va a servir para ver cuáles son los marcadores tumorales y a qué neoplasia pertenecen, ¿no? El PSA es el más usado, ¿no? Incluso como screening se usa y va a estar asociado al cáncer de próstata. La alfa-fetoproteína al hepatocarcinoma o al cáncer de hígado. El antígeno carcino embrionario al cáncer de colon. El CA19-9 al cáncer de páncreas. El CA125
al cáncer de ovario. Y la HCG, HGC, o sea, la hormona gonadotrófica coriónica, para los tumores trofoblásticos, el coriocarcinoma y los tumores de células germinales, por ejemplo, el seminoma. Ok, de esos tienen que recordar: el PSA, la alfa-fetoproteína, el carcino embrionario, el CA19-9 y el CA125, y el HCG. El resto de los marcadores se usan poco, ¿ok? Pero los primeros, ¿no? Los primeros 5 y el último es lo que deben recordar necesariamente. Muy bien. La pregunta 31 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el adenocarcinoma de páncreas es falsa? La localización más frecuente es la cabeza pancreática. El factor de riesgo más consistente es el alcohol. El 90% se originan en el epitelio de los conductos. Es raro en pacientes menores de 40 años y es el más frecuente de los tumores exócrinos. El adenocarcinoma de páncreas, ¿no? ¿Qué es lo falso? A ver, vayamos. La localización más frecuente es en la cabeza pancreática. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Es la localización de mucho más frecuente, ¿no? Es raro en pacientes menores de 40. También es cierto, ¿no? Es más frecuente en pacientes mayores de 60 años. Es el más frecuente de los tumores exócrinos. También, ¿no? Es el más frecuente, por ejemplo, que un cáncer de parótida. Es más frecuente que un cáncer de la glándula sublingual, etc. El 90% se origina en el epitelio de los conductos. También, ¿ok? Eso es cierto. Lo falso es que el factor de riesgo más consistente es el alcohol, ¿no? Eso es falso. El factor de riesgo más consistente es el genético, ¿no? La herencia. En segundo lugar está la raza, ¿no? Más frecuente es en la raza negra. Muy bien, la pregunta 32 dice: los ampulomas son adenocarcinomas originados en todas las estructuras que se nombran a continuación, excepto una: la papila de Vater, el colédoco distal, el duodeno periampular, el colédoco proximal o el páncreas. Los ampulomas, ¿dónde pueden estar situados? Excepto una, dice, ¿no? Un ampuloma es un tumor que está en la ampolla de Vater o contiguo a la ampolla de Vater, ¿no? A eso se llama ampuloma. Entonces, vayamos, la papila de Vater, ¿será o no? Cierto, ¿no es cierto? Es lo principal. Muy bien. El páncreas, si está en la cabeza de páncreas, también se considera un ampuloma. El duodeno periampular, también. Les quedan los dos: el colédoco distal o el colédoco proximal. ¿Cuál será? ¿Dónde está el colédoco proximal? ¿En la unión de qué? Del hepático y el cístico. Ahí está el colédoco proximal. ¿Y el colédoco distal? En la desembocadura, ¿no es cierto?, del colédoco en el duodeno, en la ampolla, pues. ¿Cuál de ellos será considerado un ampuloma? El distal, ¿no es cierto? Excepto una, será el colédoco proximal, pues, ¿no? Un tumor del colédoco proximal es un colangiocarcinoma, ¿no es cierto? Nada más, pero no se puede considerar un ampuloma. Muy bien. La pregunta 33 dice: ¿qué característica clínica le haría sospechar en un paciente con neoplasia que se trata de un ampuloma? Ictericia intermitente, dolor epigástrico, pérdida de peso, tromboflebitis migratoria o cambios en el hábito intestinal.
Muy bien, es ictericia intermitente, está bien la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué característica clínica le hace sospechar de un paciente con neoplasia que se trata de un ampuloma en la ictericia intermitente? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Los ampulomas, en general, van a estar alrededor de la desembocadura del colédoco, ¿no es cierto? Alrededor del esfínter de Oddi y de la ampolla de Vater. Entonces, estos tumores tienen un crecimiento, por ser tumores malignos, continuo. Pero llega un momento en que crecen tanto que su vascularización no es suficiente como para mantenerlos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a necrosar. Cuando se necrosan, se esfacelan, caen, y la obstrucción que generan en la vía biliar puede desaparecer o disminuye. Entonces la ictericia baja. Posteriormente empieza a crecer nuevamente el tumor, obstruye nuevamente la vía biliar, el paciente hace ictericia. Se necrosa y la ictericia disminuye, y así sucesivamente. Entonces, la ictericia intermitente es típico de los pacientes que tienen ampulomas, por esa razón. Crecen, se necrosan y se desobstruye la vía biliar. Vuelven a crecer, se obstruye la vía biliar, se necrosan y vuelve a desobstruirse la vía biliar, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, la pregunta 34 dice, ¿en qué consiste la técnica quirúrgica denominada Whipple? Pancreatectomía total, pancreatectomía caudal, pancreatectomía cefálica, pancreatectomía regional o pancreatectomía subtotal. ¿A qué le llaman la cirugía de Whipple? ¿Qué parte del páncreas sacan ahí? La cirugía de Whipple consiste en sacar la cabeza del páncreas, esencialmente. Obviamente sacan el duodeno, van a sacar también la vesícula biliar, ¿no? Y parte del colédoco, pues, ¿no? Entonces, se le llama a la pancreatectomía cefálica, ¿no? O duodeno-pancreatectomía, es su otro nombre de la cirugía de Whipple, ¿no? Duodeno-pancreatectomía. Esta es la operación de Whipple, ¿no? Acá tenemos el estómago, el bulbo duodenal, el duodeno, la primera, segunda, tercera y cuarta porción, el páncreas, que está envuelto por el duodeno, ¿no? Enmarcado por el duodeno. Recuerden lo que habíamos dicho, el páncreas y el duodeno son indivisibles, anatómica y quirúrgicamente tienen una misma vascularización. Entonces, cuando existe una tumoración en la cabeza del páncreas, en la ampolla de Vater, y está indicada la operación, cuando es resecable, se tiene que hacer la cirugía de Whipple. Entonces, la cirugía de Whipple consiste en sacar el marco duodenal junto con la cabeza de páncreas. Obviamente, al hacer esa cirugía, van a seccionar el colédoco, van a tener que sacar la vesícula biliar y van a tener que anastomosar los muñones del bulbo duodenal o del píloro, si quieren, y también van a tener que anastomosar el páncreas, que va a quedar ahí flotando. Entonces se anastomosa un asa yeyunal al páncreas, se hace un asa para anastomosarlo al píloro o al duodeno, al bulbo duodenal. A ese asa intestinal que han llevado hacia el páncreas se anastomosa el colédoco. ¿Okay? A eso se llama la operación de Whipple. Se hace una colédoco-yeyunostomía, término lateral, una duodeno-yeyunostomía, término lateral, y una pancreato-yeyunostomía, término terminal. ¿Qué cosa les pueden preguntar a ustedes de la operación de Whipple? ¿Qué cosa es? ¿No? Es la duodeno-pancreatectomía, ¿no? ¿Y cuándo se realiza esta cirugía, la duodeno-pancreatectomía? En casos de tumores localizados en la cabeza de páncreas, el colédoco distal o en la ampolla de Vater. Lo mismo, ¿no? Este es otro gráfico que muestra cómo se hace
la operación de Whipple, ¿no? La operación de Whipple es una cirugía larga, ¿no? Es la cirugía más larga que tienen los cirujanos oncólogos, ¿no? Y es una de las que tiene mayores complicaciones también. Muy bien, la pregunta 35 dice, ante la palpación de una vesícula biliar distendida e indolora en un paciente histérico y con síndrome constitucional asociado, ¿qué diagnóstico de los siguientes hay que sospechar en primer lugar? Carcinoma vesicular, coledocolitiasis, cólico hepático simple, carcinoma de cabeza de páncreas o colecistitis crónica. Dice, la palpación de una vesícula distendida e indolora, ¿no? No duele. En un paciente con histericia, hay una obstrucción del colédoco probablemente, con síndrome constitucional asociado, o sea, baja de peso, astenia, debilidad. ¿Qué diagnóstico de los siguientes hay que sospechar en primer lugar? A ver, ¿en cuál no van a sospechar? Cólico hepático simple, ¿no es cierto? No existe eso. No hay un cólico hepático. Colecistitis crónica, ¿no? Normalmente en la colecistitis crónica no existe vesícula palpable, no debe haber ictericia. En la coledocolitiasis puede haber ictericia, ¿ok? Pero por lo general no hay vesícula palpable, peor indolora, ¿no? Lo que sí puede haber ictericia, puede haber síndrome constitucional asociado también. Muy bien, les queda carcinoma de cabeza de páncreas o carcinoma vesicular. ¿Cuál creen? Entre el carcinoma vesicular y el de cabeza de páncreas, ¿cuál les provocará ictericia? El de la cabeza de páncreas, ¿no es cierto? El de la cabeza de páncreas, necesariamente. Muy bien. La pregunta 36 dice, la duodenopancreatectomía puede estar indicada en los siguientes procesos, excepto uno. Señálelo, ¿no? O sea, la operación de Whipple, ¿no es cierto? Ok. Tumores de la ampolla de Vater, tumores duodenales, tumores de la cabeza del páncreas, pancreatitis crónica localizada en la cabeza del páncreas o tumores primitivos del retroperitoneo. A ver, vayamos. ¿En cuál estará indicado más frecuentemente? En tumores de la cabeza de páncreas, ¿no es cierto? En los tumores de la cabeza del páncreas se hace la duodenopancreatectomía, pues, ¿no es cierto? Muy bien. En tumores duodenales, ¿se hará o no la cirugía de Whipple? Sí, pues, ¿no? Recuerden, el duodeno y el páncreas son indivisibles, ¿no? Si hay un tumor duodenal y tienen que sacar el duodeno, tienen que llevarse el páncreas también. Tumores de ampolla de Vater, lo mismo, ¿no es cierto? Está indicado la cirugía. Les queda pancreatitis crónica localizada en la cabeza de páncreas o tumores primitivos del retroperitoneo. De esos, ¿cuál no estará indicada? En la pancreatitis crónica localizada en la cabeza del páncreas se puede hacer pues una duodenopancreatectomía, ¿no? Si solo está localizada. En los tumores primitivos del retroperitoneo, no, pues no. En general los tumores primitivos del retroperitoneo son de estirpe muscular. Muy bien, la pregunta 37 dice, mujer de 75 años de edad sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por dolor abdominal cólico difuso y vómitos alimentarios y biliosos. Se diagnostica cólico biliar y se pauta tratamiento espasmolítico. Pero la paciente empeora clínicamente, apareciendo febrícula, distensión abdominal y disminución del peristaltismo. En la radiografía de abdomen se observa asas de intestino delgado dilatadas con distribución en patrón en escalera y niveles hidroaéreos, bueno, y además niveles hidroaéreos, ¿no? Pequeña imagen de densidad cálcica en cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar. Su sospecha diagnóstica es iliobiliar, colangitis, colecistitis enfisematosa, trombosis de la vena mesentérica o apendicitis aguda.
vayamos. Dice mujer de 75 años, sin antecedentes, ¿no es cierto? Acude por dolor abdominal cólico difuso, vómitos alimentarios y biliosos. Le da un espasmolítico, pero empeora. ¿Y qué cosa aparece? Febrícula, distensión abdominal, disminución del peristaltismo. Y en la radiografía se ve asas de intestino delgado dilatadas, ¿no? En pila de monedas o patrón en escalera, más niveles hidroaéreos. ¿Qué está haciendo? Una obstrucción, ¿no es cierto? Es una obstrucción intestinal. Muy bien. ¿Qué más les debe llamar la atención? Ya, la imagen de densidad cálcica en el cuadrante inferior derecho. Podría ser una apendicitis, ¿no? Un coprolito ahí. Es raro ver un coprolito. Puede verse, ¿eh? Pero es raro. ¿Qué más? Aire en la vía biliar. ¿Qué significa eso? Si existe aire en la vía biliar, ¿de dónde vino? Podría ser una trombosis de la vena mesentérica también, ¿no es cierto? Pues se podría superponer a la imagen del aire en la vía biliar, porque hay veces cuando hay trombosis de la vena mesentérica puede verse una imagen sugestiva de aire en la vena porta, ¿ok? Pero más frecuentemente el aire en la vía biliar, ¿por quién está producido? ¿Por qué se produce? ¿Debería haber aire en la vía biliar o no? No, no es cierto. Cuando hay aire en la vía biliar, normalmente es por una fístula, ¿no? Entre el intestino y la vía biliar. Cuando ustedes vean un cuadro de obstrucción intestinal asociado a esto, a aire en la vía biliar, tienen que descartar ¿qué cosa? Un hilio biliar, pues, ¿no es cierto? Un hilio biliar. ¿Qué cosa es el hilio biliar? Ustedes tienen un paciente con un cálculo en la vesícula, ¿ok? Ya habíamos dicho, los cálculos, especialmente los grandes, pueden asentarse, pueden apoyarse sobre un asa intestinal, especialmente el duodeno, y pueden horadar su pared, pueden atravesar esa pared que han horadado y llegar a la luz intestinal. Si llegan a la luz intestinal, van a migrar, pues, ¿no? El peristaltismo los va a llevar distalmente. Y generalmente se van a llegar a impactar en la zona más estrecha. La zona más estrecha es la válvula ileocecal. Muchas veces se impacta ahí y va a producir un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, en una paciente o en cualquier paciente que ustedes vean un cuadro de obstrucción intestinal, una radiografía con un patrón de obstrucción intestinal, más aire en la vía biliar, se debe pensar en esto, ¿no? En un hilio biliar, siempre. Lo que les decía, ¿no? Esta es la vesícula biliar, acá había un cálculo. Este cálculo se sienta sobre el duodeno, lo perfora, lo horada y atraviesa su pared. Se mete en la luz intestinal y desciende hasta llegar a la parte más estrecha. La parte más estrecha en general es la válvula ileocecal. Ahí se impacta y produce un cuadro de obstrucción intestinal. Además, por este orificio por el cual ha pasado el cálculo, el aire del intestino va a pasar a la vía biliar y por gravedad va a tenderse a irse hacia arriba, ¿no? Y va a dibujar la vía biliar con aire, ¿no? A eso se llama aerobile. Estos son cuadros de obstrucciones intestinales, ¿no? Ahí no se ve bien, el dibujo no ayuda, pero acá está la vía biliar, es un cuadro de obstrucción intestinal. Aquí se ve aire en la vía biliar accesoria, ¿no? En la vesícula, incluso con un nivel hidroaéreo. Acá se nota más aire en la vía biliar con un cuadro de obstrucción intestinal. Muy bien. Lo mismo ¿no? Acá se ve aire en la vía biliar, un cuadro obstructivo, ¿no? Asas intestinales dilatadas, y aquí hay una imagen radiopaca, ¿no? Es el cálculo. Probablemente es impactado en el hilio. Entonces no se olviden, un cuadro de obstrucción intestinal más aerobilia, siempre se debe descartar hilio biliar. Muy bien,
Esta es creo la última pregunta. Dice, la conducta a seguir frente a un paciente con un pólipo vesicular de 12 milímetros detectado por ecografía es colecistectomía en caso de ser sintomático, colecistectomía, seguimiento ecográfico anual buscando cambios de la lesión, tratamiento con dieta baja en grasas o TAC abdominal con contraste para buscar lesiones hepáticas asociadas. ¿Qué hacen con un pólipo de 12 milímetros? La exéresis de la vesícula, ¿no es cierto? La colecistectomía, ¿no? Eso es lo que se ve. Abierta, laparoscópica, da lo mismo, ¿no? Todo pólipo más de 10 milímetros debe ser extraído, ¿ok? Debe ser extraído porque es una lesión premaligna. Muy bien, doctores. Eso es todo, ¿ya? Lo que